Hermosa presencia de nuestro Padre Celestial y de su Espíritu Santo, que se puede sentir en este lugar, y ahí está donde tú estás. Yo estoy seguro que tú estás sintiendo su presencia, porque Él está en todo lugar donde se invoca su nombre. Amado hermano, amada hermana que nos estás viendo esta transmisión, Dios te bendiga. Qué bueno que en este día tú estás buscando del Señor y que estás pendiente a la palabra que Dios está mandando a su iglesia alrededor del mundo. Le damos un saludo a la iglesia de Vida Eterna en Ciudad del Carmen, pero también a todos esos miles de personas alrededor del mundo que están viendo esta transmisión o que están viendo esta repetición ahí desde sus casas, desde sus dispositivos. Los bendecimos donde quiera que ustedes estén y reciban la palabra de Dios, reciban este mensaje que Dios tiene para su pueblo. Amén. Y bueno, hermanos, estamos muy contentos y felices de estar aquí, de compartir esta palabra de Dios. Tenemos gozo a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos gozo en nuestro corazón porque sabemos que tenemos un Dios que es un Dios verdadero, un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos protege. Amén. Y bueno, la palabra que Dios quiere traer a su pueblo el día de hoy es: ¿qué hacer después de la pandemia? ¿Qué hacer después de todo esto que está aconteciendo alrededor del mundo? Esta enfermedad que ha atacado a la humanidad y que ha cobrado la vida de varios miles de personas alrededor del mundo. Y bueno, el día de hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar de eso. O sea, ¿qué tenemos que hacer después de que pase esta pandemia? Pero no solamente después de que pase una pandemia, sino después de que el cristiano es sometido a una prueba, porque esa es una prueba, que es sometido a alguna situación en la cual es probada nuestra fe. Y bueno, para empezar, tenemos que entender lo que es una pandemia. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, le llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Eso es lo que le llama pandemia. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, pandemia significa enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Bueno, como yo les comentaba, algo que puso el Espíritu Santo en mi corazón es compartirle a su pueblo de qué debemos hacer después de que termine esta pandemia. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Qué debemos hacer después de que pasamos una prueba, una dificultad, un desierto, una traición? Y muchos actualmente alrededor del mundo están pensando en lo que van a hacer una vez que termine esta pandemia. Algunos piensan en irse de vacaciones, otros en regresar a sus trabajos, volver a su vida normal y cotidiana que tenían antes de que todo esto empezara. Y a pesar de que muchos han estado encerrados en sus casas por algo que ha estado matando a miles de personas alrededor del mundo, hay quienes piensan en volver a la normalidad, a la vida cotidiana que tenían. Piensan volver a su misma condición de antes de que empezara esta pandemia. A pesar de que durante la pandemia hubo desesperación en muchos alrededor del mundo, hubo tristeza, gracias a Dios hemos visto que muchos han volteado a ver a Jehová de los ejércitos, han volteado a ver a los cielos para clamar a Dios. Pero cuando esto acabe, porque esto es algo que va a acabar y va a acabar pronto, quieren volver a una vida normal. Y ciertamente cuando esto acabe vamos a volver a cierta normalidad alrededor de nosotros. O sea, los mercados bursátiles se van a abrir, la economía va a volver a resurgir. Cuando todo esto pase, los negocios en nuestras ciudades van a volver a abrir. Vamos a empezar a salir nuevamente a las calles, vamos a ir a los cines, a los centros comerciales, tratando de volver a una vida normal, al menos a la que teníamos antes de que todo esto empezara. ¿Ok? Pero nosotros, y más el cristiano, no debemos volver a un estado de normalidad que teníamos antes de que esto empezara. Hay quienes quieren volver a la normalidad para no volver a voltear a los cielos, no volver a voltear a Dios.
y seguir clamando. Pero nosotros los cristianos esto no se puede dar, esto no puede pasar. Corremos un riesgo de volver a nuestra vida normal y el Espíritu Santo el día de hoy nos quiere enseñar el por qué. No podemos volver a esa vida que teníamos antes de que esta pandemia, de que esta situación empezara, ¿ok? Hay otros, por ejemplo, que ya están pensando en buscar culpables sobre lo que ha pasado. Y no solo están buscando culpables, sino que están empezando a pensar cuál va a ser la venganza que se va a dar en contra de, según sus conjeturas, iniciaron todo esto, o sea, de China. Hace poco vi un video de un español. A ellos la verdad es que esta situación les pegó muy fuerte. Han tenido, creo que es el tercer país con más muertes alrededor del mundo y con más infectados. Y en China, en España hay millones de personas que están encerradas en miles de edificios y allá sí hay ley marcial, hay toque de queda, ahí están completamente encerrados. Entonces realmente han vivido una frustración fuerte, a pesar de que ellos saben de que son una potencia mundial, que son uno de los principales países, principales economías alrededor del mundo. Se han dado cuenta que nada de eso sirve ante esta situación, ¿no? Ya ha venido frustración en muchas personas ahí en España. Y entonces yo veía el video de este español que estaba ahí encerrado en su casa, parecía que era un condominio porque era algo pequeño. Y en este video el español empezaba y hacía una serie de conjeturas, y sé que no es el único. Hay muchas personas que están haciendo conjeturas acerca de lo que se ha presentado en las noticias. Y él decía cómo se dieron las cosas, ¿no? De cómo se movieron las bolsas de valores después de que salió esta pandemia, de cómo China ahora, considerando la población que tiene, que es una de las más grandes de todo el mundo, de acuerdo al porcentaje, por el número de habitantes que tiene, ha sido de los países que menos contagios ha tenido, en porcentaje, ya que solamente los chinos tienen 1,000 millones de personas. Y entonces esta persona decía que el porcentaje que tiene es de los menores, que en poco tiempo ya están saliendo de esta pandemia, que que en las principales ciudades productoras, o sea, no hubo muchos contagios. En algunas ciudades donde había también millones de habitantes, no hubo ningún contagio, solamente fue en ciertas ciudades, pero que no se esparció en todo China. Y él decía que en esta situación, que fue China la que dio el primer golpe, ¿no? Que se la jugaron muy bien, pero que después España y muchos otros países iban a contestar, que iban a responder ante esto, que esto no se iba a quedar así, que hoy China les dio al resto del mundo, pero que ellos responderían más duro, responderían más fuerte y más contundentemente. Y la verdad es que esta persona se oía muy seguro de lo que estaba hablando, se oía desesperado también por la situación, ¿no? De todos estos días de encierro. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos eso. Después de que pasamos una prueba, de que pasamos una tribulación, de que pasamos un desierto, pasamos una situación que muchas veces nos llevó a voltear a los cielos, pensamos en cómo desquitarnos, pensamos en cómo vengarnos con la persona, con la situación que nos llevó, gracias a Dios, a voltear a los cielos, a buscar de Jehová de los ejércitos, a entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde hay un peligro. Al igual que las personas que quieren volver a la normalidad, hay un peligro en los que quieren venganza después de haber volteado a los cielos. Y con la ayuda del Espíritu Santo quiero explicarles ese peligro que podemos correr si volvemos a esa normalidad, o si después de esto empezamos a buscar quién nos la hizo, pero también quién nos las puede pagar. Amén, iglesia. Yo espero que usted esté ahí atento a lo que el Espíritu Santo quiera hablarle a su vida el día de hoy.
También he visto, desafortunadamente, en las redes muchas iglesias, predicadores que dicen que esto es parte del apocalipsis. Manejan prédicas con mensajes apocalípticos de muerte y de destrucción, y que este es el fin del mundo, y que todo esto es la ira de Dios, y que y que se están cumpliendo las copas de la ira del Señor. Y eso es totalmente equivocado. Yo quiero decirle el día de hoy que eso es totalmente equivocado, ¿ok? Esto no es el apocalipsis y no se acerca ni siquiera un poco a lo que es el apocalipsis. Ciertamente falta poco para que empiece, falta poco para que Jesucristo venga y debemos prepararnos. Pero esta pandemia no es para nada parte del apocalipsis, al contrario. Es una demostración del amor y la misericordia de Dios. Y quiero dejar muy claro que esto no es parte del Apocalipsis, porque no se asemeja en nada por lo que está por venir en los tiempos venideros. Y quiero que vayamos por favor a Apocalipsis 6, Apocalipsis 8. Quiero que demostrarles y que ustedes puedan ver lo que va a acontecer cuando el Apocalipsis empiece aquí en el mundo, ¿ok? Y vamos a leer a partir del versículo 6 y dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y fíjense lo que hubo. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto hasta el momento no ha pasado, hermanos. Dice el versículo 8: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Esto todavía no pasa en la tierra, hermanos. Dice el versículo 11, perdón, el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte, dice, de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esta es otra profecía que todavía no se cumple, hermanos. Y por último vamos a leer el versículo 12 y dice: en cuanto el ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. Y ahorita nada más hemos leído del versículo 6 al 12, donde hemos podido mencionar 4 sellos. En realidad son 7 sellos, o 7 trompetas, perdón, que habla la Biblia, que son de acontecimientos que van a pasar. Y si nos damos cuenta, lo que va a venir en el Apocalipsis es muy diferente de lo que está pasando. Será mucho, mucho peor. Lo que sí es un hecho es de que falta poco, hermanos. Y es por eso que debemos de prepararnos para lo que viene. Pero no debemos de prepararnos como la gente del mundo, que muchos ricos están haciendo búnkers ahí ocultos dentro de la tierra, están comprando miles de armas para estar preparados, ¿ok? Están comprando comida no perecedera, pero no, hermanos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de prepararnos así, porque eso es creer en lo que el hombre está viendo con sus ojos. Nosotros tenemos que prepararnos de la forma correcta, y es buscando más y más de Dios. Es orando a Jehová de los ejércitos y a nuestro Señor Jesucristo. Es clamando por su presencia en nuestras vidas, para que todos los días haya una transformación en cada uno de nosotros, para que se afirme nuestra convicción como cristianos de mantenernos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Que aunque vengan vientos y tempestades, estemos firmes, seguros en Él.
en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en la cual como nosotros como cristianos nos tenemos que preparar, hermanos. Otra prueba de que esto no es el Apocalipsis, lo vemos un poquito más adelante en Apocalipsis 9, 20 y 21. Antes de estos versículos, la palabra de Dios nos muestra los otros 3 sellos y lo que iba a pasar, o lo que va a pasar. Se menciona que en uno de los sellos se va a morir la tercera parte de toda la humanidad. Esto quiere decir, ahorita somos 7,000 millones de personas alrededor del mundo, un poquito más de 7,000 millones. Quiere decir que cuando se toque esa trompeta se van a morir más de 2.4 miles de millones de personas en todo el mundo. Entonces, con esto nosotros podemos comprobar que realmente esto que está pasando no es parte del Apocalipsis. Y quiero que por favor vayamos a leer Apocalipsis 9, 20, 21. Y dice la palabra de Dios: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, imagínense, todo lo que pasó, se murió la tercera parte de los ríos, de las aguas, la tercera parte de los animales en el mar, la tercera parte de toda la humanidad, de todos los seres humanos. Y dice esto: ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Dice la palabra de Dios: ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice por último el versículo 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Entonces, esta es una prueba de que nosotros no estamos viviendo actualmente el Apocalipsis. Porque en aquel tiempo, cuando sucedan todas estas cosas terribles, será mucho, mucho peor, hermano, de lo que estamos pasando. Y aún así la humanidad, el inconverso, el inicuo, no se va a arrepentir de sus pecados, sino que seguirán en sus pecados. Actualmente hemos visto en las redes a muchas personas que están buscando de Dios. Han podido sentir en sus corazones la necesidad de buscar de Dios en medio de esta situación que está pasando. Todas las iglesias hemos tenido que buscar en las redes, hemos tenido que prepararnos para compartir la palabra, para evangelizar, para llevar la palabra de aliento y de consuelo al mundo. Y el mundo, gracias a Dios, está buscando hablar con Dios, está buscando al Salvador, al sanador de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Están volteando a ver al cielo, están siendo redarguidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está tocando a esos miles, a millones de personas alrededor del mundo para buscar de Él. Y eso solamente puede ser hecho por el amor de Dios. Es una manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. No es parte del Apocalipsis. Y quiero poner esta situación para que sus hijos, y Dios ha puesto esta situación para que sus hijos, que estaban perdidos, que habían olvidado el camino, puedan volver a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. ¿Sí está aquí, iglesia? Pero bueno, entonces, ya que quedó claro que esto no es el Apocalipsis, entonces, volviendo a la pandemia, desde el punto de vista secular, entonces entendemos que pandemia es una situación, es una enfermedad que afecta la salud de las personas, las pone mal, incluso las mata, y que trasciende o se extiende a muchos individuos en una zona o en un grupo de países, o bueno, como hemos visto ahorita, en todo el mundo. Pero el Espíritu Santo nos quiere llevar al lado, a la parte espiritual de lo que está pasando en la actualidad. Y si lo vemos así, entonces es algo que viene a una persona, que la enferma, que la pone triste, siente desesperación por lo que está pasando, siente que está muriendo y muchas personas acaban muertas.
mueren espiritualmente debido a estos sentimientos que tienen, a esta desesperación, a esta tristeza, a esta desolación que están sintiendo. Y esto le pasa a muchas personas, incluso a los cristianos. Y no siempre es por una enfermedad física. Muchas veces es pasando alguna tribulación, pasando alguna prueba, están pasando algún desierto, algún problema financiero, algún problema familiar. Incluso puede ser por la traición de alguien cercano a ti, a una ofensa. No solamente por esta pandemia, puede ser por muchas otras situaciones. Ahorita Dios está tocando a toda la humanidad. Pero antes de esto, Dios tocaba personalmente y nos hacía pasar por ciertas situaciones. Nosotros lo hemos visto mucho en las iglesias, en las personas que muchas veces necesitamos tocar fondo, como dicen afuera, ¿no? Necesitamos tocar fondo para entonces no tener a dónde más mirar, sino solamente a los cielos. Y entonces es cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo. Pero con eso sabemos que el fin de los tiempos está cerca. Porque Dios no solamente está hablando a cierto grupo de personas, sino que con esto Dios le está hablando a toda la humanidad. Porque ahorita no hay ningún rincón de la tierra que no esté pasando por esta pandemia. No hay ningún rincón de la tierra que no tenga la oportunidad de voltear sus ojos a los cielos para clamar al Dios vivo, al Dios verdadero que nos puede sacar de cualquier situación. Y no solamente esta que estamos pasando como con una enfermedad. Pero muchas veces esto pasa también, por ejemplo, por el engaño de una persona en la cual confiamos. O sea, quiero que entendamos que el qué hacer después de que pase la pandemia, o sea, esta palabra pandemia, la traslademos a otras situaciones en las cuales nosotros hemos estado en un desierto, en una desesperación, en una tribulación, donde hubo aflicción, donde hubo tristeza. No solamente esto que está pasando alrededor del mundo, porque ahí está la enseñanza que Dios quiere traer para su pueblo el día de hoy. Por ejemplo, se da también cuando en la infidelidad de una persona. Te enteraste, te sentiste triste, entonces vino desesperación a ti. Vino tristeza, vino amargura, te sentías morir o muy posiblemente entraste en un estado de muerte espiritual. Eso le pasa a muchos cristianos cuando no están firmes, cuando no están fortalecidos, cuando no están parados sobre la roca firme que es Jesucristo. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos habla en esa situación, en medio de esa tribulación, en medio de ese desierto, en medio de esa prueba que Dios permite. Y que en nosotros hay cierta desesperación porque al principio queremos nosotros salir de esa situación con nuestras fuerzas. Queremos salir con nuestro entendimiento. Queremos salir con nuestras finanzas de ese problema. Pero sabe, Dios permite ciertas situaciones y en esta ocasión permite esta pandemia para hablarnos, hablar a nuestras vidas, hablarle a la humanidad. Y es ahí donde Él nos hace voltear a los cielos en medio de esa situación. Porque ¿a dónde más voltearemos? ¿A quién más, en quién más confiaremos? ¿Quién más nos podría ayudar a salir de ese fango cenagoso en el cual nos encontramos? Porque dice su palabra en el Salmo 121. Yo lo voy a invitar a que usted vaya ahí al Salmo 121 y dice, y le mandamos un saludo a nuestro profeta y amigo, el profeta Manuel Gordillo, porque él hizo una canción de este salmo que nos gusta muchísimo aquí en nuestra iglesia. Y dice, alzaré los ojos a los montes, dice la palabra de Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios, no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda tu vida nunca se va a dormir. En todo momento, Jehová de los ejércitos está pendiente de su pueblo. Siempre está buscando la manera de ayudarlo. Y dice la palabra de Dios, Jehová es su guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, dice la palabra de Dios. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Ese es un hermoso salmo que nos llena de fe, nos llena de esperanza, de fuerza. Porque al igual que este y muchos otros salmos que hizo David, donde expresaba cómo Jehová lo había librado de la mano de sus enemigos, de cómo lo había sacado del valle de sombra de muerte para que él no temiera mal alguno, los cristianos hemos aprendido a confiar en Jehová y en nuestro Señor Jesucristo, haciéndolo nuestra roca fuerte, nuestro poderoso gigante que va delante de nosotros. Lo hemos hecho en nuestra ciudad amurallada, nuestro protector, porque sabemos que habitamos bajo la sombra del Altísimo, sabemos que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Por eso, cuando viene una tribulación, cuando viene una prueba, cuando viene un desierto, cuando viene una ofensa, un desánimo que Dios permite, muchos volteamos a los cielos, a los montes, volteamos a ver a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, para que esté con nosotros en medio de la prueba y la tribulación, para que nos muestre el camino, para que nos fortalezca. Pero equivocadamente, en la mayoría de los cristianos empieza a haber una fortaleza mental que el día de hoy el Espíritu Santo nos quiere mostrar y quiere que nosotros la rompamos, que quitemos esa fortaleza mental, que quitemos esa forma de pensar. Y esto es que cuando empezamos a pensar de que cuando todo esto pase, con la ayuda de Dios, claro está, quiero volver a la normalidad. Quiero volver a mi vida anterior que tenía antes de que esta situación empezara. A como estaba antes, al mismo nivel de búsqueda de Dios, sea el nivel que haya sido antes de que todo esto empezara, de que esta prueba o esta tribulación empezara. Queremos volver a ese mismo nivel espiritual. Y eso es algo que Dios no quiere. Eso es algo diabólico, hermano. Tú que me estás escuchando ahí. Querer volver a la normalidad, querer volver a mi vieja nivel de espiritualidad que tenía antes de que viniera este problema, antes de que Dios lo permitiera. Eso es algo que no debemos de permitir como cristianos. Y es que muchos decimos, es que ahora yo oro mucho, ahora busco mucho de Dios, pero porque quiero que me cumpla mi milagrito. Quiero que me vuelva a mi esposo, que vuelva a mi esposa. Quiero que mi hijo salga de las drogas. Quiero que me ayude con mis problemas financieros. Y esa situación es la que Dios ha usado para que nosotros clamemos a Él. El problema es que muchas veces cuando Dios oye nuestro clamor, cuando Dios oye nuestras oraciones, y se da esa bendición que le estamos pidiendo, muchas veces queremos volver a ese mismo nivel que nosotros teníamos. Tenemos que entender que si Dios permite que pasemos por estas cosas, por estos desiertos, por estas tribulaciones, que se levanten gigantes delante de nosotros, es para que aprendamos a confiar en Él, que Él estará con nosotros durante todo el proceso y nos va a dar la victoria, nos va a sacar de esa situación, va a cumplir su palabra. Pero debemos tener cuidado con lo que hagamos después de que salgamos de esta situación. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Muchos se relajan y dicen, pues ya volvió mi marido, ya volvió mi mujer, me hizo el milagrito, me costó bastante, oré, ayuné, intercedí, guerreé como nunca, pero todo eso ya se acabó. Ya tengo lo que yo estaba pidiendo. Y muchas personas peligrosamente entran o entramos en un estado de relajación. Se empieza a confiar la persona y empiezan a decir, ya me dio mi milagro y lo que Dios da no me lo quita. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. No podemos permitir que eso pase en nuestras vidas. En medio de la tribulación, nuestros músculos espirituales estaban ejercitados al máximo. Nos atrevíamos a hacer cosas que nosotros pensamos que no podíamos. No dejemos que al terminar esta prueba
al pasar el desierto, al derrotar al gigante, nuestros músculos espirituales se adormezcan, se relajen. Al contrario, debemos ejercitarnos más para mantener esa victoria. Para entonces poder caminar, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y no solo digamos, pues sí, Dios me dio una victoria hace muchos años, pero desde que Dios me la dio ya no ha pasado nada. ¿Por qué no ha pasado nada en tu vida? ¿Qué has hecho tú para que sigan pasando cosas, victorias en tu vida, hermano? Dios nos ha permitido conocer en todo este tiempo que hemos llevado en el ministerio. Dios nos ha permitido conocer a muchas personas que venían desesperados porque sus parejas se habían ido de sus casas, porque estaban buscando ya separarse, porque ya estaban al punto del divorcio. Otras personas venían desesperados porque no tenían un trabajo, no tenían cómo llevar alimento a sus casas. Cuando estas personas vinieron, oramos por ellos, intercedimos con ellos, ayunamos con ellos, les enseñamos la palabra. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que cuando vieron la promesa de Dios hecha, cuando la vieron cumplida, se relajaron. Relajaron su vida espiritual, relajaron su nivel de guerra, relajaron su nivel de lucha, relajaron su nivel de búsqueda espiritual por Dios. Y dijeron, pues ya lo tengo, ya la tengo a mi lado nuevamente. Ya para qué busco más de Dios, para qué voy tanto al templo. Mejor me voy al parque con mi familia que fue restaurada por Dios. Mejor hago otras actividades ya en Dios, en Cristo. Pero ya para qué voy tanto al templo. Ya para qué me arrodillo tanto delante de Dios. ¿Para qué pongo tantas alabanzas? Si ya Dios contestó mi clamor. Y ese es un peligro en el cual nosotros estamos. Como cristianos hemos aprendido que en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio de la pandemia, bien hemos aprendido a voltear a ver a los cielos, a buscar de Dios, a clamar, a guerrear. Pero el peligro que corremos como cristianos, y es algo que el Espíritu Santo nos está advirtiendo, es qué hacer después de que pase la pandemia, qué hacer después de que pasemos el desierto, qué hacer después de que pasemos ese mar que Dios abrió para que nosotros pudiésemos pasar. Nos vamos a relajar, vamos a entrar en un estado de letargo, vamos a anhelar regresar a esa vieja manera de vivir ya en Cristo. Pero a ese viejo nivel vamos a bajar un escalón del nivel espiritual en el cual Dios nos subió por medio de esa tribulación, de esa pandemia, de esa situación que Dios usó. Tenemos que tener ese cuidado, hermanos. El ser humano tiende a relajarse muy fácilmente, a entrar en pasividad muy rápido, a entrar en conformismo, y no debemos dejar que eso pase. Debemos cambiar nuestra mentalidad, renovarla día con día, pero no para volver atrás, no para volver a la normalidad. Nunca nosotros como cristianos vamos a ser normales. Lo dice la palabra de Dios. Nunca busques volver al mismo nivel espiritual que estabas antes de que empezara esa situación que te hizo buscar de Dios. Sino tenemos que buscar más de Dios, buscar que Dios nos use más, buscar ejercitar más y más nuestra fe para estar preparados para lo que ha de venir, hermano. Para estar preparado para la siguiente victoria, estar preparado para ese siguiente escalón, esa siguiente gloria que Dios nos quiere dar y a la cual nos quiere llevar. Esto nosotros lo vemos en Romanos 12:2. Tenemos que transformar nuestra mente. Pero no quiere decir una transformación del viejo hombre en el cual yo estaba en pecado y ahora soy una nueva criatura en Cristo, sino ya en Cristo tiene que haber una transformación continua. Tiene que haber un renovar continuo, porque dice la palabra de Dios, no se amolden al mundo actual. Estoy leyendo la versión nueva versión internacional. Si usted la tiene, léala ahí. Si no, se está mostrando Reina Valera, pero es lo mismo. Yo les voy a leer esta nueva versión internacional porque es un lenguaje más fácil de entender. Y dice la palabra de Dios,
no se amolden al mundo actual, aún ya en Cristo, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, para así poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros como cristianos tiene que haber un renovar en nuestra mente. Todos los días tenemos que buscar cómo ir hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, no en un mismo nivel espiritual, no en un mismo nivel económico, no en un mismo nivel de prosperidad, sino buscar siempre estar mejores, primeramente con Dios, primeramente en su presencia. Pero esto se tiene que reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Y para que eso suceda, hermano, tenemos que cambiar continuamente nuestra mente con la palabra de Dios. Esa es la que nos va a ayudar a que nosotros busquemos estar mejor, que nosotros busquemos un siguiente nivel, que Dios, el Espíritu Santo, nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y quiero que seamos entendidos, hermanos, y que aprendamos de los errores de otras personas, incluso de nuestros errores del pasado, que aprendamos del pueblo de Dios, que aprendamos de la palabra de Dios. Y como ustedes saben, Dios muchas veces se manifestó a su pueblo, muchas veces ayudó a su pueblo, lo bendijo. Y cuando tenía la bendición, cuando Dios volteaba a verlos y los bendecía y otra vez ponía su oído atento a ellos para escuchar su clamor y bendecirlos, ellos se volteaban. Ellos le daban la espalda a Jehová. Muchas veces nosotros en la actualidad, ya como cristianos, en la era de la gracia de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, hacemos lo mismo. Pasamos una prueba, una situación, un desierto, una pandemia, y clamamos a Dios, porque sabemos que lo tenemos que hacer, que es la única solución. Pero una vez que pasa esa situación, nos volvemos atrás. Queremos regresar al mismo nivel espiritual que teníamos y eso no lo podemos permitir. No lo debemos de permitir. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Crónicas 29, 5 en adelante. Vamos a leer esta pequeña porción bíblica que dice la palabra de Dios. Esta porción bíblica habla del reinado del rey Ezequías. Fue un buen rey. Este rey gobernó por 29 años. Y nada más para complementar esto, su padre fue el rey también de Israel, y fue un rey malo. Pero Ezequías fue un buen rey. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Yo voy a leer la nueva versión internacional, ¿ok? Dice la palabra de Dios: y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Después de que Dios los sacó de la esclavitud, después de que Jehová de los ejércitos los llevó por el desierto en su rebeldía, después de que Jehová les mostró y les entregó la tierra prometida, los padres del pueblo de Israel se rebelaron contra Dios una vez más. Pero cuando vino este rey, el rey Ezequías, él quiso hacer lo correcto, quiso hacer lo recto, y en el primer año de su mandato, él mandó a limpiar el templo de Dios, mandó a quitar lo inmundo dentro de él. Y dice: es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. En el versículo 7 dice: asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Muchas veces nosotros como cristianos hacemos eso. Tenemos la bendición, tenemos lo que habíamos pedido y dejamos de ofrecer holocaustos. Dejamos de buscar de Dios, de orar con esa pasión que había antes. Porque muchas veces pensamos que hemos perdido ese incentivo para buscar de esa manera a Dios.
Muchas veces necesitamos una tribulación, necesitamos una pandemia para entonces doblar nuestras rodillas y buscar de Dios. Pero hermano, el día de hoy Dios nos quiere decir que no tiene que ser eso necesario, que Él no quiere hacer eso con su pueblo, sino que quiere que con lazos de amor nosotros lo busquemos en la intimidad de nuestras casas, de nuestras vidas, que le entreguemos nuestro corazón. Y por último dice el versículo 8, dice, por eso, miren la consecuencia que tuvo en aquel tiempo con el pueblo de Dios. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Y el último versículo, el versículo 9 dice, por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados en cautiverio. Impresionante palabra, impresionante mensaje de Dios de advertencia, hermanos. Y eso es porque el pueblo judío, después de que tenían la bendición, se dormían, descansaban de sus obligaciones con Dios, dejaban de buscar de Dios, entraban en una pasividad, en un desánimo, entraban en una apatía por la presencia de Dios. Y eso no podemos permitirlo nosotros como cristianos, que pase en nuestra vida. Tenemos que darle la gloria y la honra, que si en medio de la tribulación y la prueba Dios lo usó para que clamáramos a Él, cuando tengamos la bendición, cuando tengamos todas esas bendiciones que Dios traiga para nosotros, ahí clamar más a Dios, dándole las gracias, dándole la gloria, la honra por todo lo que nos ha dado, hermanos. Clamar a Dios por las necesidades que hay alrededor de nosotros. Posiblemente a nosotros nos bendijo, pero hay personas que necesitan una bendición. Y la bendición más importante, la bendición más grande que le podemos dar a una persona es que conozca de Jesucristo. Es que conozca ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en una cruz por nosotros, al derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, al darnos la victoria en la cruz del Calvario. Esa es la mejor bendición que le podemos dar a una persona. Pero si nosotros permitimos que nuestra carne nos gane, que nuestros sentimientos nos ganen, que entremos en apatía, en tristeza, no se va a poder dar eso. Y entonces va a venir una consecuencia. Y por eso yo te pregunto, hermano, ¿quieres que tu vida sea igual a la que tenías antes de que viniera esa tribulación? Esa pandemia por la cual tú pasaste, no sé cuál sea, posiblemente fue una separación, posiblemente fue la pérdida de un hijo que se fue a las drogas o cualquier situación, algún problema financiero. ¿Cuál fue tu pandemia? ¿Qué te hizo buscar de Dios? ¿Qué te hizo arrodillarte? ¿Qué te hizo clamar a los cielos como realmente debemos hacerlo todos los días? El Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, yo quiero que nuevamente me busques de esa manera que lo hacías en medio de esa pandemia. Yo quiero que clames nuevamente a mí, que con todas tus fuerzas tú me busques. Porque es el primer mandamiento que Dios nos dejó, que con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nosotros busquemos de Dios, busquemos de su presencia, busquemos hacer su voluntad en todo momento, hermanos. Y el Espíritu Santo nos está hablando en esta hora. Y nos está diciendo, ¿quieres que tu familia vuelva a ser como era antes? Aún ya en Cristo. Debemos de renovarnos todos los días y no permitir que el conformismo, que la costumbre, que la pasividad nos invada, nos gane, sino que cada día busquemos ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo que nos perfeccione hasta llegar a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, dentro de la historia de la humanidad ha habido muchos acontecimientos que han hecho pensar a las personas que vivieron ese acontecimiento que era el fin del mundo. Tenemos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero hablar un poquito acerca de la Segunda Guerra Mundial, en la cual duró 6 años y un día.
En esta guerra mundial teníamos dos grupos, empezaron con Alemania, con Adolfo Hitler, Italia con Benito Mussolini y los japoneses. Ese era el grupo de los malos. Y el grupo de los buenos era Francia y el Reino Unido, y 2 años después se unió Estados Unidos y la Unión Soviética. Quiero que sepas que en ese tiempo hubo una movilización de más de 100 millones de soldados alrededor del mundo. En esta guerra, que ha sido la más devastadora de toda la historia, se murieron entre 60 y 100 millones de personas. ¿Tú crees que en ese tiempo toda la humanidad no pensó que era el fin del mundo? Cuando la palabra de Dios dice que se oirán rumores de guerra y habrá guerras y habrá hambrunas y habrá pestes. Todo eso se conjugó en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso lo hubo principios de guerra, hubo hambruna, hubo pestes, porque no solamente fue el hecho de la guerra bélica, sino todo lo que hubo como consecuencia de eso. La destrucción de casi toda Europa. Hubo hambruna en los meses después de que terminó la guerra. Hubo una crisis mundial financiera. El mundo entero se fue a la quiebra. Muchas veces en la actualidad nos estamos preguntando, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo actualmente? Y vemos que no se compara incluso con lo que pasó en 1945. La Segunda Guerra Mundial duró de 1939 a 1945. Dentro de esta guerra murieron más de 6 millones de judíos del pueblo de Dios. Y uno de los puntos que determinaron el final de la guerra fue cuando se lanzaron las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Y quiero que sepas que eso fue el 9 de agosto, 6 y 9 de agosto respectivamente, de 1945, donde se murieron alrededor de 646,000 personas. Dentro de ellas 120,000 de forma inmediata debido a las dos explosiones. El 1 de septiembre de 1945 se acabó la Segunda Guerra Mundial, dejando devastado a casi toda Europa. De Alemania no quedó nada, de Japón quedó totalmente destruido. El mundo se fue a la quiebra financiera. Y sin embargo, mire, quiero que esto es algo que tú entiendas y que nosotros aprendamos. Sin embargo, los países que más sufrieron las consecuencias de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fueron los países que más fuerte y rápido se levantaron. Y entre ellos está Japón, que fue uno de ellos. Y para eso tuvieron que cambiar su mentalidad. Se repusieron de la caída, se levantaron y ahora son una potencia mundial. Y no son una potencia mundial por su territorio, porque su territorio es muy pequeño. No fueron una potencia mundial por sus recursos naturales, porque ellos son una isla, no tienen recursos naturales. Ellos tienen que comprar todo. Pero lo que hicieron después de la guerra fue cambiar su mentalidad. No quisieron volver a la normalidad. No quisieron volver a como estaban antes de la guerra, sino ser mejores, ser más fuertes. Y eso que no tienen a nuestro Señor Jesucristo como líder. Nosotros como cristianos, seamos del país que seamos, tenemos al mejor líder para seguir, para copiar sus pasos. Tenemos el mejor ejemplo de liderazgo, de tenacidad, de fortaleza, de obediencia. Tenemos el mejor ejemplo de sumisión, de persona y de misericordia. De perdón y de misericordia. Debemos de levantarnos como cristianos. Debemos seguir adelante como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Que no tengamos la necesidad de otra tribulación, que no tengamos la necesidad de otro desierto, de otra enfermedad, de otra pandemia, para buscar de Dios todos los días. Mantengámonos firmes, iglesia, donde quiera que tú me estás viendo alrededor del mundo. Mantengámonos firmes buscando de Jesucristo, que no importe lo que veamos a nuestro alrededor, que no sea necesaria otra pandemia, para que doblemos nuestras rodillas con el mismo fervor que lo estamos haciendo en nuestros tiempos. Busquemos de Dios, busquemos glorificar su nombre todos los días de nuestra vida. Oremos unidos para que Dios sane a todos los que han contraído esta enfermedad del COVID-19.
Y para que no se siga extendiendo, yo te voy a invitar a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración, todos juntos, por lo que está pasando alrededor del mundo. Para que esto no se siga extendiendo. Y por los que tienen cualquier enfermedad, para que Dios traiga sanidad a la tierra, a la humanidad. Pero también oremos para que esto que está pasando alrededor del mundo sea suficiente para que la humanidad entregue sus vidas a Cristo. Para que aquellos que no lo conocen puedan conocerlo, arrepentirse de su manera de vivir y que conozcan finalmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero también para que todos aquellos que ya lo conocemos, a partir de ahora lo busquemos más cada día. Y cuando todo esto pase, lo busquemos aún más, dándole las gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que ha hecho en nuestra vida y por lo que va a hacer. Y donde tú estás, yo te invito a que hagamos esta oración. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque grande ha sido tu misericordia en nuestras vidas, en nuestro país, Señor, en nuestra familia, en nuestro país y en el mundo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás permitiendo esta situación para que busquemos de tu presencia, para que alcemos, Señor, nuestra mirada a los montes, a los cielos y clamemos a Jehová de los ejércitos mediante nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias porque esta es una oportunidad que tú nos das, Señor, de afirmar nuestra convicción, de buscarte verdaderamente, Señor. Esta es una oportunidad para que clamemos todos juntos, los unos por los otros, para doblar nuestras rodillas por el bien del necesitado, del menesteroso, de la humanidad, Señor. Te pedimos por esas personas, Señor, que han sido contagiadas, para que tú traigas sanidad a sus vidas, fortaleza a sus cuerpos, Señor. Y para todos aquellos que se han ido, Padre Celestial, te pedimos que des fortaleza a sus familias, Señor. Que si murieron en Cristo tengan la convicción de que ahora duermen y que próximamente al abrir sus ojos estarán en tu presencia, Señor. Pero también te pedimos por todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo que tienen alguna enfermedad, por la cual han clamado para que tú la quites, Señor. Te pedimos que tú traigas sanidad a tu pueblo, Señor, alrededor del mundo. Que tú traigas, Señor, sanidad, sanes la tierra, Padre Celestial. Sanes a mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, quitando toda dolencia, Señor. Declaramos que por la llaga de Jesucristo toda enfermedad, Señor, fue llevada, Padre Celestial, y fue pagada en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor, que en medio de esta pandemia, de esta situación, de este desierto, han volteado a ver a los cielos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo les revele a nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo les revele la sangre expiatoria derramada por nuestro amado Señor Jesucristo. Que ellos entreguen su vida a ti, Señor, porque Jesucristo viene pronto, porque falta poco tiempo, Señor, para que tú vengas, Padre. Señor, pero también te pedimos por aquellos que ya te conocemos, Señor, que esto, Padre Celestial, nos enseñe a clamar, nos enseña a buscar de ti, Señor, todos los días. En que en ningún momento nuestra fe mengue, que en ningún momento nuestra búsqueda mengue, Señor. Te pedimos que toda pasividad, Señor, que había querido venir a nosotros porque nos habíamos relajado por tus bendiciones, Señor, sea quitada de nuestra vida, Señor, de nuestra carne. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos incomode todos los días a todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo, Señor, para buscar y clamar de ese Dios verdadero, de ese Dios bueno, ese Dios todopoderoso, Señor, de aquel creador de los cielos y de la tierra, Padre. Señor, te damos las gracias por esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, por esa victoria que Él nos dio en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos que tú no permitas que ningún día de nuestra vida, Señor, nos olvidemos de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Que nunca nos olvidemos, Señor, de esa preciosa sangre que Él derramó, de esa deuda que Él pagó, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Señor, y que esto que tú nos has dado, este regalo que nos has dado de la salvación, este regalo que nos has dado de conocer de nuestro Señor Jesucristo,
nosotros lo compartamos a nuestro prójimo, a las personas que están cerca de nosotros, incluso a los que no nos conocen, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, Padre, al perdido, al menesteroso, aquel que también vale la sangre de Cristo, aquel que también necesita una respuesta a sus problemas, que necesita un camino, una salida de ese desierto, de esa tribulación que está pasando. Ayúdanos a ser ese mensajero que les diga: esa solución se llama Jesucristo, ese camino que has estado buscando se llama Jesucristo, así como un día lo hiciste con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Te damos toda la alabanza, toda la adoración, Señor, porque solo tú lo mereces. Solo tú eres digno de recibirla. Señor, clamamos a ti por la humanidad, Señor. Ayúdanos a prepararnos y a preparar a tu iglesia para lo que está por venir, Señor. Gracias por esto que has mandado, Señor, porque tú nos estás advirtiendo, Señor, que tenemos que prepararnos, estar listos, con un corazón limpio, con un corazón alineado a tu voluntad, Señor, para hacer lo correcto, para que tú nos utilices, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.